28 de mayo de 1940. Ministerio de Aviación del Reich, Berlín. El mariscal del Reich Hermann Göring dejó el informe de inteligencia sobre la mesa con un desprecio evidente. El documento detallaba la solicitud del presidente Roosevelt al Congreso para una expansión sin precedentes de la producción de aviones estadounidenses, con capacidad para fabricar 50.000 aeronaves al año. Los estadounidenses están desesperados y creen que tal propaganda nos asustará, dijo Göring a su equipo. No saben nada sobre producción bélica. Que intenten convertir sus fábricas de automóviles. Aprenderán que construir aviones de guerra requiere más que líneas de ensamblaje. Lo que Göring no comprendía era que en Detroit, un inmigrante danés llamado William Knudson ya le estaba demostrando lo contrario. El expresidente de General Motors, ahora trabajando por $1 al año como jefe de producción de Roosevelt, estaba orquestando la transformación industrial más ambiciosa de la historia. En 4 años, las fábricas estadounidenses producirían no los imposibles 50.000 aviones que Göring había desestimado, sino casi 100.000 al año, mientras abastecían simultáneamente 2 teatros de guerra en océanos opuestos. La proclamación que desató el desprecio alemán se produjo el 16 de mayo de 1940, cuando los panzers alemanes avanzaban por Francia. Frente al Congreso, Franklin Roosevelt declaró: «Me gustaría ver a esta nación preparada para producir al menos 50.000 aviones al año». La reacción fue de escepticismo incluso entre los aliados. En 1939, Estados Unidos había producido solo 3.611 aviones militares. El cuerpo aéreo del ejército poseía 1.700 aviones de combate, muchos obsoletos. Sin embargo, Roosevelt exigió un aumento de producción 14 veces superior. William Knudson se convirtió en el arquitecto de este milagro. Cuando se le preguntó quién podría lograr tal producción imposible, el asesor presidencial Bernard Baruch respondió: primero, Bill Knudson. Segundo, Bill Knudson. Tercero, Bill Knudson. Knudson había abandonado su salario de $300.000 para servir a su nación adoptiva, llevando los principios de la producción en masa automotriz a la fabricación de aviones. La transformación comenzó de inmediato. Para diciembre de 1941, las fábricas estadounidenses producían 2.000 aviones militares al mes, un aumento 20 veces mayor que 2 años antes. La Ford Motor Company anunció planes para una planta masiva de bombarderos en Willow Run, Michigan. Boeing expandió sus instalaciones en Seattle y Douglas Aircraft contrató a miles de trabajadores. El arsenal de la democracia despertaba. El desprecio del liderazgo nazi hacia las capacidades estadounidenses se basaba tanto en prejuicios raciales como en una ceguera voluntaria. El general Friedrich von Bertica, agregado militar en Washington de 1933 a 1941, enviaba informes precisos describiendo la movilización industrial estadounidense. Su telegrama de diciembre de 1940 advertía: la producción bélica estadounidense alcanzará alturas inimaginables. Berlín desestimó estas advertencias como exageraciones derrotistas. Cuando Bertica se reunió con Hitler en febrero de 1939 para discutir el potencial estadounidense, el Führer despotricó sobre la degeneración racial de los estadounidenses en lugar de escuchar las evaluaciones de inteligencia. Hitler proclamó que los estadounidenses eran medio judíos, medio negros, e incapaces de sostener una guerra prolongada. Esta ceguera ideológica resultaría fatal. El prejuicio permeaba todos los niveles. La inteligencia de la Luftwaffe desestimaba los informes sobre mujeres ingresando a fábricas de aviones como señales de desesperación estadounidense. No podían concebir que la movilización democrática pudiera superar el mando totalitario. Cuando llegaban informes de fábricas funcionando en 3 turnos, los analistas alemanes asumían exageración. La visión nazi no podía acomodar la realidad estadounidense. La planta Willow Run de Ford representaba la ambición de Estados Unidos. Construida sobre tierras agrícolas desde abril de 1941, se convirtió en la fábrica más grande del mundo bajo un mismo techo, con 325.000 metros cuadrados y una línea de ensamblaje que se extendía por 1 milla. Charles Sorensen, jefe de producción de Ford, prometió construir un bombardero B-24 Liberate por hora cuando otras fábricas lograban 1 por día. Los primeros resultados fueron catastróficos. El primer bombardero, completado en septiembre de 1942, necesitó ser reconstruido por completo. Las fallas de control de calidad alcanzaban el 50%. Para febrero de 1943,
Willow Run producía solo 56 bombarderos al mes frente a las promesas de cientos. Los críticos lo llamaban, funcionará. Pero los ingenieros de Ford perseveraron, dividiendo las 488.193 piezas del B-24 en subensambles manejables. Desarrollaron herramientas hidráulicas para remachado, arneses de cableado prefabricados y líneas de ensamblaje móviles. En 1943, implementaron 578 cambios de diseño mientras mantenían la producción. Para septiembre de ese año, la producción mensual alcanzó 148 bombarderos, para diciembre, 365. El avance definitivo llegó en abril de 1944, cuando Willow Run produjo 428 B-24, uno cada 63 minutos, 24 horas al día. Esta sola fábrica superaba en producción a toda la industria de aviación alemana. Los pilotos alemanes reconocieron por primera vez la superioridad de producción estadounidense durante la campaña de Túnez. El mayor Johannes Steinhoff, comandante del JG-77, anotó en diciembre de 1942, los pilotos estadounidenses ya no son amateurs. Lo más preocupante es que cada día hay más. La revelación se aceleró durante 1943. El 27 de enero marcó el primer ataque estadounidense sobre Alemania. 64 bombarderos atacaron Wilhelmshaven. En octubre, durante el Jueves Negro en Weinfurt, los estadounidenses podían perder 60 B-17 y reemplazarlos en 2 semanas. Las matemáticas eran ineludibles. Durante la Semana Grande, del 20 al 25 de febrero de 1944, las Fuerzas Aéreas octava y decimoquinta realizaron 3.500 salidas de bombarderos contra la producción alemana de aviones. La Luftwaffe perdió entre 262 y 355 cazas, y lo más crítico, aproximadamente 100 pilotos veteranos irreemplazables. El general Adolf Galland informó a Göring que Alemania perdía 1.200 cazas al mes mientras producía 1.000, mientras Estados Unidos producía 2.500 cazas mensuales perdiendo solo 400. El mayor Ines Bear, uno de los principales ases alemanes con 220 victorias, describió una misión de enero de 1944 sobre Brunswick. La corriente de bombarderos se extendía de horizonte a horizonte, al menos 700 fortificaciones y liberates. Éramos 8 cazas contra cientos. Era desesperante. Para 1944, la producción de aviones estadounidenses alcanzó proporciones asombrosas. Ese año, las fábricas produjeron 96.270 aeronaves, 16.048 bombarderos de 4 motores, 35.743 cazas y 22.591 aviones multimotor. La producción de un solo año superó la producción total de guerra de Alemania de aproximadamente 94.677 aviones. La diferencia iba más allá de los números. Cada bombardero estadounidense llevaba ametralladoras calibre 50 con miles de cartuchos. Los cazas alemanes partían cada vez con cargas parciales de munición. Los bombarderos estadounidenses tenían torretas motorizadas, sistemas avanzados de puntería y sofisticados equipos de navegación, mientras que los cazas alemanes a menudo carecían de radios funcionales. La planta de Boeing en Seattle producía 16 B-17 diarios en mayo de 1944. Douglas Aircraft, que en 1936 empleaba solo 68 personas, contaba con 167.000 trabajadores en 9 instalaciones. North American Aviation producía 500 P-51 Mustang al mes. Lockheed lograba un P-38 Lightning cada 90 minutos mientras implementaba 2.127 modificaciones de combate. Las industrias auxiliares seguían el mismo ritmo. General Motors produjo 57.658 motores de avión bajo licencia. Packard fabricó 55.523 Rolls-Royce Merlin. La producción de aluminio de Alcoa aumentó 600%. La producción de magnesio de Dow Chemicals creció de 6 millones anuales a 333 millones. La transformación de la fuerza laboral estadounidense rompió los prejuicios nazis. Las mujeres, que representaban menos del 1% de los trabajadores de la industria aeronáutica en 1941, constituyeron el 65% en 1943, unas 310.000 trabajadoras. En Douglas Long Beach, 22.380 de 41.620 empleados eran mujeres. Rose Will Monroe, la original Rose y la remachadora,
Colocaba 3.000 remaches por turno en Willow Run con un 99,5% de precisión. Las inspectoras de Douglas redujeron las tasas de defectos del 3,2% al 0,3%. Ford rediseñó herramientas para manos más pequeñas, mejorando inadvertidamente la eficiencia. Herramientas neumáticas más ligeras redujeron la fatiga y estaciones de trabajo mejor posicionadas disminuyeron las lesiones. La inteligencia alemana interpretaba el empleo femenino como desesperación, pero la precisión mejoró y las mujeres destacaron en trabajos detallados, cableado, instrumentos, inspección. Su integración representaba fuerza democrática, no debilidad. A medida que la producción estadounidense se disparaba, Alemania se refugiaba en la fantasía. Göring autorizó el programa Hagger en febrero de 1944, dispersando la producción en 729 instalaciones subterráneas con trabajo esclavo. El complejo medio empleaba a 6.000 prisioneros en condiciones horribles, con 20.000 muertos. Estas fábricas subterráneas producían más defectos que aviones, los trabajadores esclavos saboteaban componentes y el transporte entre instalaciones dispersas causaba retrasos. El control de calidad colapsó. Todo el complejo Midlework producía menos motores al mes que la sola planta de Ford en Chicago. Mientras tanto, la innovación estadounidense se aceleraba. Boeing desarrolló la construcción modular del B-29 en 4 instalaciones con piezas completamente intercambiables. El B-29 presurizado, con un costo de $65.000 cada uno, incorporaba tecnología que Alemania no podía igualar ni siquiera en prototipos. A principios de 1945, Estados Unidos producía 100 B-29 al mes. El 6 de junio de 1944 demostró la culminación de la producción estadounidense. La invasión empleó 11.590 aviones aliados contra 319 salidas alemanas, una superioridad de 36-1. Esto no era ventaja táctica, sino aniquilación industrial. Entre enero y mayo de 1944, los bombardeos preparatorios arrojaron 145.000 toneladas sobre objetivos alemanes, superando todo el bombardeo alemán a Gran Bretaña durante la guerra. Aviones de transporte desplegaron 3 divisiones aerotransportadas en un solo día usando más aviones que toda la flota de transporte alemana. Para diciembre de 1944, los ataques individuales involucraban 1.200 bombarderos escoltados por 900 cazas. Los P-51 Mustang tenían alcance para llegar a Polonia, rendimiento para enfrentarse a cualquier oponente y existían en cantidades que hacían irrelevantes las pérdidas. Los pilotos alemanes los llamaban indios, porque aparecían por todas partes simultáneamente. A medida que se acercaba la derrota, incluso el liderazgo nazi reconoció la catástrofe de producción. En diciembre de 1944, Goebbels escribió en su diario: las promesas de Göring sobre la superioridad de la Luftwaffe ahora parecen delirios criminales. Luchamos contra la mayor potencia industrial del mundo con retórica. Göring dijo a su personal antes del día D: los estadounidenses pueden perder 10 tanques por cada uno que destruyamos y aún así abrumarnos. Cuando desembarquen, vendrán con tal superioridad material que ninguna posición podrá resistir. Incluso Hitler admitió a Sere en enero de 1945, deberíamos haber escuchado los informes de Vertica. Su potencial industrial fue decisivo. Mientras nosotros construíamos cientos, ellos construían decenas de miles. Albert Speer testificó más tarde que los bombardeos estadounidenses redujeron la producción alemana en un 35% para tanques, 31% para aviones y 42% para camiones. Afirmó sin lugar a dudas que los ataques estadounidenses, que seguían un sistema definido de asalto a objetivos industriales, provocaron el colapso del armamento alemán. El caza a reacción alemán M262, operativo a mediados de 1944, representaba una innovación genuina, 160 km por hora más rápido que cualquier caza aliado. Hitler y Göring creían que esta arma maravillosa podría restaurar la superioridad aérea a pesar de la inferioridad numérica. Pero Alemania produjo solo 1,430 Mi-62 en total, con nunca más de 200 operativos al mismo tiempo. Los motores requerían revisión cada 10 horas. Los materiales críticos eran inaccesibles, obligando a recurrir a sustitutos inferiores. Mientras tanto, Estados Unidos había comenzado el desarrollo de jets en 1942. Aunque el Bell P-59 resultó inferior a los jets alemanes, el P-80 Shooting Star de Lockheed, superior a cualquier jet alemán,
entró en producción antes de que terminara la guerra. La profundidad industrial estadounidense permitía perseguir múltiples tecnologías simultáneamente, un lujo que Alemania no podía costear. El contraste ejemplificaba el resultado de la guerra de producción. La superioridad tecnológica alemana en jets no significaba nada frente a la capacidad de Estados Unidos de producir miles de cazas convencionales mientras desarrollaba simultáneamente aviones de próxima generación. La calidad sin cantidad resultaba inútil en una guerra total. El arresto de Hermann Göring el 8 de mayo de 1945 por elementos de la 36ª División de Infantería de Estados Unidos marcó el comienzo de su confrontación con la realidad. Inicialmente desafiante en el centro de interrogatorios en Augsburgo, sostuvo que la tecnología alemana había sido superior, superada solo por números. Su posterior traslado al Camp Ascan en Luxemburgo, destinado a prisioneros nazis de alto rango, trajo interrogatorios intensivos. En julio de 1945, el mayor Kenneth Eclair realizó extensas entrevistas documentando el reconocimiento cada vez más claro de Göring sobre la superioridad industrial estadounidense. Sabía que el potencial industrial americano era grande, admitió Göring a Eclair, pero la ejecución superó mis peores temores. Esa sola fábrica en Willow Run producía más aviones que toda nuestra fuerza de bombarderos en su punto máximo. Era incomprensible. Expresó particular asombro por la logística estadounidense, la capacidad de abastecer fuerzas a través de 2 océanos mientras mantenían la producción interna. Esto superaba nuestra concepción, no podíamos abastecer adecuadamente fuerzas a 500 millas de Alemania, mientras ustedes abastecían ejércitos a 5.000 millas de Estados Unidos. Durante su juicio en Nuremberg, los fiscales presentaron pruebas abrumadoras de la superioridad de producción estadounidense. Gráficos mostraban que en 1944 Estados Unidos producía más aviones al mes que Alemania en todo un año. Se proyectaron películas de las líneas de ensamblaje de Willow Run mientras los fiscales enumeraban las ciudades alemanas destruidas por bombarderos de esa sola fábrica. El testimonio de Göring el 14 de marzo de 1946 reveló su lucha por comprender la magnitud. Creía que el potencial económico y técnico de Estados Unidos era inusualmente grande, particularmente en la fuerza aérea. Pero nunca imaginé que pudieran aumentar la producción de aviones 100 veces en 4 años. Ese crecimiento parecía físicamente imposible. El psicólogo del penal G. M. Hilbert documentó la obsesión de Göring con las estadísticas de producción. Calculaba repetidamente proporciones, comparando fábricas estadounidenses individuales con toda la producción alemana. Parecía especialmente fijado en Willow Run, llamándola esa maldita fábrica que nos rompió la espalda. Cuando se le mostró que Estados Unidos había producido 812.615 motores frente a los 241.675 de Alemania, Göring simplemente miró las cifras en silencio. La realidad matemática de la derrota era innegable. El alcance de la transformación sigue siendo asombroso incluso hoy. De 3.611 aviones militares en 1940, Estados Unidos produjo 295.959 al final de la guerra, 97.810 bombarderos, 99.465 cazas y 98.684 otros aviones. Esto representaba no solo cantidad, sino superioridad sistémica en todos los aspectos de la producción. 2 millones de estadounidenses trabajaban en la producción de aviones en su punto máximo, incluyendo una diversidad sin precedentes. Mujeres, afroamericanos, mexicanoamericanos, nativos americanos, trabajadores con discapacidades, adolescentes y ancianos. Esta movilización democrática logró lo que el mando totalitario no pudo: cooperación voluntaria que superaba la producción del trabajo forzado en todos los aspectos. La fuerza laboral que ingresó a las fábricas en 1941, sin saber nada de aviación, emergió en 1945 como la más calificada del mundo. No solo construyeron aviones, revolucionaron la manufactura misma. El control estadístico de calidad desarrollado para la producción de bombarderos se convirtió en práctica industrial estándar a nivel mundial. Los principios de automatización pioneros en Willow Run transformaron la manufactura global. Los ingenieros que diseñaron las líneas de ensamblaje de bombarderos diseñarían luego el cohete Saturno V. Las mujeres que remachaban B-24 criarían a niños que caminarían en la luna. El milagro de la producción no terminó con la victoria, sino que lanzó el siglo americano. Las dimensiones financieras desafiaron la ortodoxia económica.
La producción de aviones consumió 45.000 millones de dólares de la década de 1940, equivalente a 800.000 millones hoy. Solo el programa B-29 costó más que el proyecto Manhattan. Sin embargo, en lugar de arruinar a Estados Unidos, la producción bélica creó prosperidad sin precedentes. El desempleo, que había azotado la década de la Gran Depresión, desapareció por completo. Los ingresos personales se duplicaron entre 1940 y 1945. Las ventas de bonos de guerra por parte de los propios trabajadores financiaron gran parte de la expansión. Solo los trabajadores de Willow Run compraron 45 millones en bonos para financiar la operación de su propia fábrica. Alemania, por el contrario, consumió el 40% de toda su capacidad industrial para producir aviones en 1944, y aún así produjo menos de la mitad que Estados Unidos. El trabajo esclavo, cada vez más utilizado, resultó catastróficamente contraproducente. El sabotaje era endémico, la calidad colapsó, y la productividad por trabajador alemán disminuyó después de 1943, mientras que la productividad estadounidense aumentó un 300%. La infraestructura de producción construida para la guerra se convirtió en la base de la prosperidad posguerra. Las fundiciones de aluminio construidas para bombarderos produjeron materiales para viviendas suburbanas. Las plantas químicas que fabricaban combustible de aviación crearon plásticos para bienes de consumo. Las fábricas de herramientas que equipaban plantas de aviones prepararon a la industria estadounidense para la dominación global. Más allá de la producción, estaba la excelencia organizacional. La Junta de Producción de Guerra coordinó sin problemas a 184.000 empresas. Las máquinas de tarjetas perforadas de IBM rastreaban millones de componentes de miles de proveedores. El laboratorio de radiación del MIT, con 4.000 científicos, desarrolló sistemas de navegación que daban a los bombarderos estadounidenses capacidad todo tiempo. Cuando el combate reveló la vulnerabilidad del B-17 a ataques frontales, Boeing agregó torretas en el morro en 60 días. Cuando las operaciones en el Pacífico requirieron mayor alcance, consolidaron B-24 modificados sin detener la producción. Las modificaciones alemanas tomaban meses o años, las mejoras estadounidenses semanas. Esta adaptabilidad fue tan decisiva como el volumen de producción. Los aviones estadounidenses evolucionaban continuamente basándose en la experiencia de combate global. La información fluía de los combates en el Pacífico a las líneas de producción del Atlántico en días. Los aviones alemanes producidos en instalaciones subterráneas aisladas por trabajo esclavo permanecían estáticos mientras los diseños estadounidenses mejoraban semanalmente. El bucle de retroalimentación entre combate y producción logró una eficiencia sin precedentes. Las observaciones de los pilotos llegaban a los ingenieros de inmediato, las soluciones de los ingenieros llegaban a las líneas de ensamblaje en días, y las sugerencias de los trabajadores llegaban directamente a los diseñadores. Este flujo democrático de información superaba al comando jerárquico alemán. El 15 de octubre de 1946, horas antes de su ejecución programada, Hermann Göring escribió su última carta, haciendo su más completa admisión sobre la importancia de la guerra de producción. Los estadounidenses ganaron gracias al poder industrial, no a la destreza militar. No fuimos derrotados por mejores soldados, sino por mejores fábricas. La nación que despreciábamos por solo fabricar bienes de consumo enterró a los enemigos bajo aluminio y acero. Su última declaración a Hilbert fue igualmente reveladora: declaramos la guerra a un gigante industrial mientras dormía. Cuando despertó, estábamos condenados. No solo nos superaron en producción, sino que revolucionaron la producción misma. Cada aspecto de su sistema demostró ser superior al nuestro. Göring se suicidó esa noche, pero su testimonio final permanece como el veredicto histórico sobre la guerra de producción. El mariscal del Reich, que había despreciado la capacidad estadounidense, murió sabiendo que una sola fábrica estadounidense superaba la producción de por vida de toda su fuerza aérea. Los historiadores militares consideran que el logro de producción estadounidense fue el factor decisivo en la victoria aliada. Sin la abrumadora superioridad material que proporcionó, el día D habría sido imposible, la campaña de bombardeo insostenible y la guerra en el Pacífico invencible. Richard Overy, destacado historiador de la guerra aérea, concluyó: el resultado no se determinó por espíritu de lucha o brillantez táctica, sino por el peso del material. Los aliados ganaron porque enterraron a sus enemigos bajo una avalancha de producción. Las cifras lo confirman. En 1944,
Estados Unidos solo producía más aviones militares que el resto del mundo combinado, tanto del eje como de los aliados. No era una superioridad incremental, sino un dominio por órdenes de magnitud. Alemania enfrentaba no la derrota, sino la aniquilación. Sin embargo, la importancia del milagro de la producción trascendió la victoria militar. Demostró la superioridad de la democracia sobre la dictadura, la ventaja de la libertad sobre la tiranía, la fuerza de la cooperación voluntaria sobre la obediencia forzada. Los trabajadores que lograron esta transformación no eran esclavos ni reclutas, sino ciudadanos libres unidos en un propósito común. El desprecio de Hermann Göring por la capacidad productiva estadounidense sigue siendo el error más catastrófico de la historia. Su desdén por el potencial industrial democrático le costó a Alemania la guerra y millones de vidas. Su incapacidad de reconocer las capacidades estadounidenses selló el destino del Tercer Reich antes de que el primer bombardero cruzara los cielos alemanes. La transformación de 3.000 a 100.000 aviones anuales demostró que las sociedades libres, frente a amenazas existenciales, podían lograr lo imposible. Los trabajadores estadounidenses no solo cumplieron la meta imposible de Roosevelt, la duplicaron. No solo igualaron la producción alemana, la superaron 5 veces mientras luchaban simultáneamente en el Pacífico. Los líderes actuales harían bien en recordar el error de Göring, subestimar a las naciones democráticas porque son pacíficas, o ignorar la capacidad productiva de los pueblos libres porque prefieren la prosperidad a la conquista, invita a errores catastróficos. Estados Unidos en 1940 parecía no estar preparado para la guerra. Para 1944, se había convertido en un coloso industrial imparable. El arsenal de la democracia demostró que las líneas de producción podían ser tan decisivas como las líneas del frente, que los trabajadores de ensamblaje podían ser tan cruciales como los soldados, que la movilización industrial podía determinar la victoria tanto como la estrategia militar. Göring aprendió esta lección demasiado tarde, al costo de la destrucción de su nación. Desde su reacción despectiva al anuncio de Roosevelt en mayo de 1940 hasta su ejecución en Nuremberg en octubre de 1946, el camino de Hermann Göring reflejó la destrucción de la Alemania nazi. Su desprecio por la producción estadounidense se convirtió en el epítome del Tercer Reich, un régimen que confundió ideología con capacidad, que creyó que la tiranía era fuerza, que pensó que la mitología racial podía vencer las matemáticas industriales. El mariscal del Reich, que desestimó la producción estadounidense, murió sabiendo que las fábricas de Estados Unidos produjeron más aviones en 1944 que Alemania durante toda la guerra. Su burla a la capacidad industrial democrática se convirtió en la broma más costosa de la historia, pagada con la moneda de la derrota total. Estados Unidos produjo 295.959 aviones militares, Alemania, 94.677. Pero la verdadera victoria no estuvo en los números, sino en el método. Demostrando que los trabajadores libres podían superar a los esclavos, que la cooperación democrática podía superar al mando totalitario, que una nación de inmigrantes y ciudadanos diversos podía unirse para lograr lo imposible. Los bombarderos B-24 que salían de la línea de ensamblaje de Willow Run cada 63 minutos no eran solo aviones, eran la respuesta de la democracia a la tiranía. Cada remache lo colocaba una mujer que meses antes era ama de casa. Cada motor lo construía un adolescente que había dejado la escuela para servir. Cada ala la ensamblaban trabajadores que habían huido de la pobreza y la discriminación. Todo probaba que los pueblos libres, unidos en una causa justa, podían enterrar la tiranía bajo una avalancha de producción. Hermann Göring se rió de la idea de que Estados Unidos produjera 50.000 aviones anualmente. Estados Unidos respondió produciendo el doble, transformando la historia mundial en el proceso. Su risa resonó a lo largo de la historia como el sonido de un error catastrófico, el desprecio fatal por el arsenal democrático por un hombre que no entendía ni la democracia ni la producción. Al final, ambos lo enterraron a él y a todo lo que representaba bajo 300.000 aviones que convirtieron su desprecio en la derrota más completa de la historia.